Seo-ha es un joven millonario que actualmente está trabajando en Alemania, junto con su asistente llamado Ha Do-jun. En su regreso a Corea, mientras visita una de sus empresas, conoce a Ban Ji-eum, su primer amor de otra vida, quien al enterarse que Seo-ha vendría a Corea, renunció a su empleo y corrió a su encuentro, con la esperanza de revivir la conexión que compartieron cuando eran niños en su vida anterior. Él, como no la recuerda, mostró su lado frío y la recibió con dureza. Le pidió que se marchara, recordándole que estaba pisando una zona privada. La vida de Seo-ha ha sido una constante batalla, marcada por el sufrimiento desde que su padre decidió volver a casarse. Como consecuencia del accidente que cambió su vida, quedó con una discapacidad auditiva que solo puede compensar mediante un audífono especial. Además, el hotel que una vez perteneció a su madre está al borde de la ruina, y en un intento desesperado por salvarlo, decidió trasladarse al lugar para asumir el control. Cuando Yeun presentó su solicitud de traslado, Seo-ha no parecía convencido de aceptarla. A pesar del talento evidente de ella para su edad, la tensión en la entrevista fue palpable. La conversación se tornó personal rápidamente, y con una mezcla de audacia y encanto, Yeun le propuso salir. Le lanzó una sonrisa cargada de ironía y le dijo: «Seguro que aceptarás cuando te des cuenta de que no soy una desconocida». Y es que en realidad Ban Ji-eum es una mujer que recuerda cada vida que ha tenido desde la primera vez que nació. Y estos recuerdos comenzaron a invadirla de alrededor de los 9 años. Lo más doloroso de todo es que jamás tuvo algo o alguien a quien aferrarse hasta su vida número 18. Fue entonces cuando conoció a Moon Seo-ha, y desde ese momento su propósito se volvió claro: volver a encontrarlo, un objetivo que parecía casi inalcanzable. Criada en una familia rota y disfuncional, su infancia estuvo marcada por el abandono. Su madre salió un día a comprar cigarrillos y nunca regresó. Aún así, Ban Ji-eum no permitió que el dolor la definiera. Dotada de una memoria prodigiosa que conservaba intactos los detalles de sus vidas anteriores, se convirtió en una mujer extraordinaria. En un concurso de talentos, sorprendió a todos. Hablaba español con fluidez, recitaba datos históricos con exactitud, dominaba instrumentos musicales y danzaba con elegancia. Era, sin duda, una fuerza que brillaba con luz propia. Pero ni el reconocimiento ni el dinero pudieron salvarla del entorno tóxico que la rodeaba. Su padre, consumido por el alcohol, le arrebataba todo cuanto conseguía, como si destruir fuera lo único que supiera hacer. Agotada por esa realidad, Ban Ji-eum buscó apoyo en Kim Ae-kyung, su sobrina, a quien había cuidado en su vida número 17. Aunque al principio la joven dudó de su historia, terminó recordando las promesas de reencarnación que su tío le había hecho antes de morir. Así, tras una intensa conversación, accedió a ayudarla. Ban Ji-eum le pidió prestado 100,000 wones. Su intención: reencontrarse con Seo-ha. No sabía si él seguía vivo, ya que había estado presente en el accidente que le costó la vida en su encarnación anterior. Los recuerdos eran nítidos. Cuando se conocieron estaba en la escuela cuando Seo-ha, por accidente, hizo caer su pintura. Las madres de ambos eran amigas inseparables, lo que facilitó que sus caminos se cruzaran con frecuencia. A partir de ahí, Jian comenzó a sentir algo por él. Por primera vez en todas sus vidas, alguien logró cambiar su forma de ver el mundo. En un acto de sinceridad, le confesó que recordaba cada una de sus vidas pasadas. Seo-ha, sorprendido, intentó encontrar algún vestigio en su propia memoria, pero estaba demasiado abrumado por el deterioro de salud de su madre, quien enfrentaba una enfermedad terminal. A pesar del dolor, compartieron un momento simple pero significativo. Jugaron juntos y por un instante ella se permitió olvidar sus cargas y sintió como si volviera a tener 12 años otra vez. Más tarde le explicó a su sobrina que necesitaba el dinero para mejorar su apariencia. Después de tantos años, ni siquiera había podido comprar ropa decente. Le recordó la promesa que le hizo: siempre la buscaría, siempre estaría a su lado. Finalmente, Kim Ae-kyung accedió, y Ban Ji-eum le pidió perdón por haberla dejado sola, pero ahora, como antes, volvería a cuidarla. Tras un largo viaje, Ban Ji-eum llegó hasta la casa de Seo-ha. Allí, los recuerdos del accidente la golpearon con fuerza. Recordó con claridad aquel instante trágico en el que él no pudo oír sus últimas palabras. Curiosamente, mientras solía rezar por olvidar todas sus vidas pasadas, aquella vez deseó lo contrario. Dijo algo que él jamás habría imaginado. La muerte de su madre y el accidente dejaron a Seo-ha completamente solo. Ella intentó acercarse, pero la diferencia de edad en esta nueva vida solo le permitía observarlo desde lejos. Con el tiempo, Ban Ji-eum comenzó a trazar un plan. Si quería reencontrarse verdaderamente con Seo-ha, debía destacar, estudiar, avanzar. Su meta: ingresar a la empresa familiar de él.
Sabía que no sería fácil, pero sus múltiples habilidades le abrieron las puertas, por lo que ahora ella solo espera de que Seoja algún día la recuerde. Al día siguiente, el destino se manifiesta de forma inesperada. Yeum se cruza con Seoja justo en medio de una crisis de pánico provocada por el exceso de ruido. Sin pensarlo, corre hacia él. Le toma la mano y lo ayuda a salir de aquella tormenta sensorial. En ese momento comparte una historia impactante. Sobrevivió a la guerra, a la locura de los soldados, y aprendió que a veces huir es la única forma de sobrevivir. Solo puedes escapar para protegerte, le dice. Seoja, incrédulo, la acusa de inventar todo, pero ella, tranquila y segura, le responde con una propuesta de matrimonio. No como broma, sino como una pista, una frase que él mismo le había dicho. En otra vida. De vuelta al hotel, las tensiones no hacen más que escalar. Lee Ji-seok, un empresario con intenciones de reclutar a Jeum, entra en escena, pero todo se complica cuando insulta a Seoja. Jeum, indignada, lo enfrenta sin dudar. Si vuelves a insultarlo, lo lamentarás. En ese mismo entorno laboral, reaparece Chowan, su hermana en una vida pasada, aunque ese reencuentro tendrá que esperar. Por ahora, el deber la llama. Más tarde, en el restaurante del hotel, un encuentro casual se convierte en algo mucho más profundo. Jeum le entrega a Seoja un dibujo del hotel tal y como era cuando su madre lo dirigía. Le promete que estará a su lado. Esas palabras se graban en la mente de Seoja. No pasa mucho tiempo antes de que decida contratarla. Hay algo en ella que lo impulsa a confiar. El primer día de trabajo no es sencillo. Un huésped ebrio, el hijo de la madrastra de Seoja, la señora Yang, causa problemas. Para evitar escándalos, Seoja es llevado a la oficina por su madrastra, quien intenta minimizar la situación. No seas tan estricto. Esto no va a arruinar la reputación de nuestra familia. Pero Seoja, firme en sus principios, le deja claro que su verdadero objetivo es restaurar el legado del hotel, incluso si eso significa cortar lazos con los miembros de su familia política. Así se da inicio a una guerra silenciosa, cargada de tensión e intereses opuestos. En paralelo, el hotel se prepara para implementar nuevas estrategias que atraigan turistas. En medio de esta vorágine de ideas y competencias internas, Seoja nota que su asistente, Ha Do-jun, parece demasiado cercano a Jeum. Sin rodeos, él aclara que no hay intención romántica. De hecho, la vigila porque fue ella misma quien confesó tener motivos ocultos para estar allí. Esa noche, mientras nada en la piscina del hotel, Seoja tiene una revelación. Recuerda un momento de su infancia en el que estuvo al borde del peligro durante una demolición. Entonces apareció una niña, la misma que hoy es Jeum, quien tomó su mano exactamente como lo hizo días atrás. Ella le dijo que cuando creciera sería una mujer muy bonita y se casaría con él. Incluso le dio un pañuelo para cubrir una herida en su mano. Aquel gesto fue tan significativo que él aún lo conserva. Al devolvérselo, despierta en Jeum una chispa de esperanza. Por otro lado, el padre de Seoja había contratado a Do-jun para mantener ocupado a su hijo, y así evitar que interfiriera en sus planes, ya que planea demoler el hotel dentro de un año. Justamente en el aniversario de la muerte de su madre, Seoja decide visitar la tumba de su madre y llama a Jeum para que lo acompañe. Ella, quien le había ofrecido su ayuda anteriormente, acepta sin dudar. En el cementerio, mientras él llora frente a la lápida, ella experimenta una sensación nueva, el peso del dolor ajeno. A lo largo de todas sus vidas, Jeum había sentido su propio sufrimiento, pero nunca el de aquellos que dejó atrás. Por primera vez, comprende la soledad y la tristeza del otro. Intentando consolar a Seoja, se encuentra con un nuevo obstáculo. Un camión pasa cerca y provoca otro ataque de pánico en él. Los recuerdos del accidente que lo marcó para siempre resurgen como fantasmas. Una vez más, Seoja debe enfrentarse a su trauma, y Jeum, ahora, está ahí para ayudarlo a soportarlo. Por otro lado, la antigua familia de Jeum celebra el aniversario de su fallecimiento. Mientras tanto, Jeum reflexiona sobre todo el sufrimiento que vivieron las personas que dejó atrás, especialmente su sobrina. Ella tuvo que enfrentarse sola al mundo tras quedar huérfana, esforzándose por salir adelante sin ayuda. Conmovida por su fortaleza, Jeum le agradece por haber resistido todo ese tiempo, ya que gracias a su perseverancia ahora puede cumplirle la promesa de volver a estar a su lado. De pronto, Jeum recuerda que ese día no es cualquier fecha. A pesar de la lluvia, sale corriendo sin pensarlo 2 veces, pues no tan solo se conmemora el aniversario de la muerte de la madre de Seoja, sino que también es el día de su cumpleaños, una fecha que Seoja siempre ha vivido en soledad y tristeza. Al verlo, Jeum se acerca y le dice que casi olvida lo importante de ese día. Con la esperanza de que él pueda recordar algo de su vida pasada, le confiesa que le gusta.
Para su sorpresa, Seo-ha recuerda vagamente que en uno de sus cumpleaños, ella le prometió darle una respuesta sobre sus sentimientos. Sin embargo, ese momento íntimo se ve interrumpido por la aparición de Cho-wan, quien también había ido a felicitarlo. Para su sorpresa, Seo-ha le pide que se marche, dejando claro que no celebra su cumpleaños. Cho-wan, visiblemente molesta, se siente frustrada, ya que cada vez que intenta acercarse a él la rechaza de la peor manera. Ella solo quiere estar cerca y ayudarlo, pero siempre termina herida. Al irse, se cruza con Jeum, quien le pregunta directamente si le gusta a Seo-ha, porque a ella sí. Cho-wan, sin embargo, no responde, dejando a Jeum confundida. De regreso a casa con su sobrina, Jeum empieza a sospechar que su reencarnación ocurrió antes de tiempo, lo que la lleva a pensar que su vida pasada pudo haber sido interrumpida, tal vez por un asesinato. Al día siguiente, en la empresa, Seo-ha decide contratar a Cho-wan, sin saber que la propuesta que ella presentó fue enviada de forma anónima. Más tarde, Seo-ha se reúne con su tío en un hotel para presentarle a unos inversionistas. Es allí donde Do-jun se encuentra con Ji-seok, quien lo humilla frente a sus amigos, recordándole que nunca logró convertirse en fiscal y rematando con comentarios crueles sobre sus padres fallecidos, a quienes llama pobres. Do-jun, intentando mantener la compostura, se queda al margen, pero quien no soporta la insolencia es Seo-ha, que estuvo a punto de golpear a Ji-seok, aunque Do-jun logra detenerlo justo a tiempo. En la oficina de Seo-ha, Jeum se sorprende al verlo entrar con un ramo de gladiolas. Seo-ha le comenta que esas eran las flores favoritas de la persona a quien alguna vez amó, lo que lleva a Jeum a pensar que quizás él se enamoró de otra persona después de su muerte. Sin embargo, no hay tiempo para ahondar en ello, pues Cho-wan llega para su primer día de trabajo. La reacción de Seo-ha es inmediata. Furioso, reprende a su asistente y, a pesar de que éste le asegura no haber sabido quién era la postulante, le exige que la despida de inmediato, ya que no soporta tenerla cerca. Cho-wan, dolida, se retira en silencio. Al verla tan afectada, Jeum decide invitarla a tomar algo, aprovechando la oportunidad para pasar tiempo con ella y conocer cómo ha crecido su pequeña hermana. Mientras conversan y recuerdan el pasado, Jeum comienza a sospechar que Cho-wan podría estar enamorada de Seo-ha, aunque esta última le confiesa que quien realmente le gusta es Do-jun. Desde que lo vio por primera vez, el día en que él le ofreció una sombrilla, se sintió atraída por él. Cabe mencionar que Do-jun también es huérfano. Su padre, quien trabajaba como chofer de Seo-ha, falleció en el mismo accidente en el que estuvo involucrado. Desde entonces, Do-jun tuvo que hacerse cargo de su hermano menor, trabajando desde muy joven para protegerlo. Esa misma noche, Cho-wan termina tan ebria que Jeum decide llevarla a casa y dejarla en la entrada. Allí tiene un momento emocional en el que cree reencontrarse con su madre. La escena es conmovedora. Su madre la reconoce y se funden en un abrazo lleno de lágrimas, pero todo resulta ser una fantasía. Minutos después, Seo-ha llega con la intención de disculparse con Cho-wan, pero presencia la triste escena que descoloca a Jeum. Apenas lo ve, Jeum recuerda su segunda vida, en la que reencarnó como un niño obrero. En esa vida, lo primero que hizo fue buscar a su madre, a pesar de la larga distancia. Sin embargo, al llegar, ella, perteneciente a la nobleza, ordenó a sus guardias que lo alejaran, negándose a reconocerlo por su condición de plebeyo. Desde entonces, Jeum ha vivido con el temor de revelar su verdadera identidad por miedo al rechazo, un miedo que también sintió en su vida anterior, cuando su madre notó comportamientos extraños y preocupada, le ofreció su apoyo. Ese gesto le dio valor para prometerle que si algo ocurría, la buscaría en su próxima vida. De vuelta al presente, Jeum intenta romper la tensión confesándole una vez más a Seo-ha que le gusta. Poco después, su madre aparece, y esta vez es Seo-ha quien toma su mano para ayudarla a escapar. Una vez que se siente mejor, van a comer ramen, donde Jeum se burla ligeramente de su actitud cambiante y le dice, en tono juguetón, que probablemente termine siendo su fan, como todos los que caen por su comportamiento peculiar. Cuando Seo-ha le pregunta por qué actúa así, ella le responde que es debido a su reencarnación, dejándolo más pensativo que en ocasiones anteriores. Más tarde, Seo-ha visita a Do-jun y lo acompaña, junto a su hermano, al servicio conmemorativo por la muerte de su padre. Decide quedarse a dormir en su casa sin haber sido invitado formalmente. Durante la noche, mientras conversan, Seo-ha menciona que Jeum le parece una persona muy extraña, aunque Do-jun admite que le agrada, ya que desde que la conoció ha dejado de ser tan hosco. Por su parte, Jeum piensa en Do-jun y se debate entre contarle la verdad o ayudarlo a olvidar su pasado para que pueda tener una vida más plena y feliz. A la mañana siguiente, todos se reúnen para darle la noticia a Cho-wan de que será oficialmente contratada. En ese momento, ella se atreve a preguntarle a Jeum si ya la conocía de antes, pues durante la noche en que estuvo ebria, sintió una conexión extrañamente familiar.
La pregunta pone nerviosa a Jeum, tanto que accidentalmente derrama el té que estaban sirviendo. Más tarde, las historias amorosas toman caminos distintos. Cho-wan se declara a Do-jun, pero él la rechaza con firmeza. Por otro lado, Jeum le propone a Seo-ha tener 3 citas. Le promete que si él la rechaza las 3 veces, lo dejará en paz. Sin embargo, Jeum está segura de que antes de la tercera cita, él la aceptará. Esa misma noche, Seo-ha ve a Jeum corriendo por la calle, notando que está siendo seguida por un hombre. Alarmado, decide intervenir. Justo cuando el hombre está por golpearla, Seo-ha se interpone, pero el atacante lo golpea. En medio del caos, Jeum se interpone para proteger a Seo-ha, logrando que el agresor se retire. Jeum le explica a Seo-ha que el joven con quien discutió es en realidad su hermano, quien solo se le acercó por interés económico. Aprovechando el momento, deciden ir a tomar unos tragos juntos. Mientras beben más de la cuenta, ciertos gestos y actitudes de Jeum despiertan en Seo-ha recuerdos de su antiguo amor. La cercanía entre ambos crece y están a punto de besarse, pero Seo-ha, consciente de que está demasiado ebrio, detiene el momento y le propone a Jeum que lo retomen cuando él esté sobrio. Al intentar regresar a casa, se encuentran con que ningún taxi acepta llevarlos debido a su estado. Entonces a Jeum se le ocurre utilizar una carreta, recordando que en una de sus vidas pasadas solía ganarse la vida así. Sin embargo, al probarla, Seo-ha termina cayéndose, por lo que optan por llamar a Cho-wan para que los ayude. Mientras tanto, Do-jun se encuentra con el padre de Seo-ha, quien le ofrece dinero a cambio de mantenerlo informado sobre los movimientos de su hijo con respecto al hotel. Do-jun rechaza el soborno y lo confronta, preguntándole por qué entonces los trajo desde Alemania. La situación enfurece al hombre, quien responde con desdén, diciendo que no tiene derecho a entrometerse en asuntos que no le competen. Más tarde, cuando dejan a Seo-ha en su casa, este sufre un fuerte recuerdo del accidente que cambió su vida. Con lágrimas en los ojos, le suplica a Jeum que no lo abandone, revelándole que últimamente ha tenido pesadillas con aquel momento trágico. Esto conmueve profundamente a Jeum, quien reflexiona sobre lo difícil que es desprenderse de las personas que uno ama. Seo-ha le había contado que durante el rescate, la ayuda tardó tanto en llegar que podía sentir cómo su cuerpo se enfriaba lentamente. Cho-wan, al presenciar la súplica de Seo-ha hacia Jeum, decide retirarse discretamente para dejarlos a solas. Afuera, recuerda que cuando era niña solía culpar a Seo-ha por la muerte de su hermana. Abrumada por la culpa y el dolor, ahora comprende la magnitud del trauma que él vivió y rompe en llanto en medio de la calle. En ese momento, Jeum encuentra la caja de regalo que le había dado a Seo-ha por su cumpleaños. Al verla, se emociona profundamente y no puede evitar llorar al darse cuenta de que él la había conservado durante todo ese tiempo. A la mañana siguiente, ambos experimentan sueños inquietantes. Jeum sueña con banderas y una sonaja de chamán, mientras que Seo-ha revive el accidente, con la figura de Yu-wan reemplazando a Jeum. Más tarde, mientras se dirige al trabajo, Jeum se cruza con una mujer peculiar. Tras ayudarla a evitar que un niño sea atropellado, la mujer la observa con ternura y le dice que se alegra de ver cuánto ha crecido, para luego marcharse sin dar más explicaciones. Esa noche, Cho-wan recibe una llamada preocupante de Do-jun, quien le informa que Seo-ha no ha dado señales durante el día y teme que algo le haya ocurrido. Alarmada, ella va a buscarlo y entra en pánico al verlo aparentemente ahogándose en la piscina. Afortunadamente, se trataba solo de un malentendido. Do-jun también había ido a buscarlo. En ese encuentro, Seo-ha le confiesa que ha comenzado a desarrollar sentimientos por Jeum. Abrumado por tantas emociones, decide tomarse el día libre, lo que termina reuniendo a los 4 en la playa. La ocasión resulta perfecta para que Jeum se acerque más a Seo-ha. Con decisión, lo invita formalmente a salir, aunque le aclara que no espera una respuesta inmediata, ya que en ese instante hay algo mejor que podrían hacer: bailar. Justo cuando el ambiente se tornaba más íntimo, una repentina lluvia arruina el momento. Entonces, Cho-wan ofrece su casa de verano para que todos pasen la noche allí. Durante la velada, Seo-ha abre su corazón a Cho-wan y le confiesa por qué le resulta tan doloroso verla. Cada vez que la mira, no puede evitar imaginar a su hermana sonriendo de la misma forma, si ella no hubiera muerto en aquel accidente. En medio de la noche, Jeum se despierta por la tormenta. Al sentirse sola, empieza a recordar los momentos que compartía con su hermana en esa casa, los juegos, las marcas de crecimiento en la pared que su madre medía con tanto cariño. Cho-wan la encuentra en ese instante y, sorprendida, le exige saber cómo conocía detalles tan íntimos que solo ella y su hermana sabían. Nerviosa, Jeum responde que fue solo una coincidencia, que simplemente le pareció curioso un reloj, y se disculpa por haber tocado sus pertenencias. Abrumado por todo lo que ha ocurrido recientemente, Seo-ha decide salir a caminar para despejar su mente. Sumido en sus pensamientos, los recuerdos de su antiguo amor comienzan a invadirlo con fuerza, hasta el punto de creer verla bajo la lluvia.
pero no es una ilusión. En realidad, Yeum había ido a buscarlo. Sin embargo, lejos de un reencuentro cálido, él la rechaza sin esperarlo, justo en ese momento. Mientras tanto, la sobrina de Yeum, que se encontraba cerrando el restaurante, comienza a experimentar un fuerte dolor en el pecho. Afortunadamente, una persona que había llegado preguntando por el empleo disponible la socorre y permanece con ella toda la noche en el hospital. Aunque no la conoce ni sabe a quién contactar, su presencia resulta reconfortante para Ae-kyung. Si bien la joven ha estado enferma desde hace tiempo, los síntomas han empeorado recientemente, aunque ha preferido no preocupar a su tío. A la mañana siguiente, Yeum le lleva unas vitaminas a su sobrina al restaurante, y en ese contexto conoce a Kang Min-gi, el nuevo ayudante del restaurante. Desde el primer momento, él le resulta extrañamente familiar, aunque no logra identificar por qué. Pues resulta que hace unos días atrás, Yeum se lo cruzó en la calle, y además Kang Min-gi robó unas campanas sagradas de un templo chamánico. Por otra parte, en el hotel, Seo-ha enfrenta a su madrastra después de recibir una denuncia de uno de los empleados, quien le informó que ella estaba desviando fondos. Seo-ha la amenaza con reunir pruebas suficientes para destituirla, al igual que hizo anteriormente con su hijo. La tensión escala hasta convertirse en una acalorada discusión, en medio de la cual Yeum recibe accidentalmente un golpe que iba dirigido a Seo-ha. Afortunadamente, su tío llega a tiempo para intervenir. Aparta a la madrastra y le exige que deje de involucrarse en asuntos que no le competen, ya que está utilizando sus influencias para conseguirle un puesto importante a su hijo dentro del conglomerado familiar. Esa noche, el hermano de Yeum se mete en problemas con unos delincuentes. Para salir del aprieto, les dice que su hermana y su cuñado tienen una buena posición económica. Los matones entonces deciden ir tras Seo-ha para obligarlo a saldar la deuda. Sin embargo, su plan falla. Seo-ha no se deja intimidar y llega incluso a golpear a uno de ellos. En ese momento aparece el hermano de Do-jun para ayudarlo, ya que había presenciado todo. Antes de que la situación escale, llega la policía, o más bien Yeum, quien recibió un mensaje de auxilio malinterpretado. Le pidieron ayuda para su novio debido a una deuda, y ella, entendiendo mejor que nadie lo que ocurría, llega en patrulla para resolver el problema. Luego del incidente, todos salen a comer algo y aprovechan el momento para relajarse. Mientras tanto, Cho-wan se encuentra muy pensativa por todo lo que ha ocurrido. Para colmo, Do-jun le revela que Seo-ha y Yeum se conocen desde hace mucho tiempo, y que Yeum podría tener intenciones ocultas. Esta información la lleva a conectar varios puntos, sospechando que aquella noche en su casa, Yeum solo se acercó a Seo-ha con el fin de manipularlo y obtener información, aprovechándose de su vulnerabilidad por la pérdida de su primer amor. Molesta y decidida, Cho-wan enfrenta a Yeum y le exige que deje de jugar con los sentimientos de Seo-ha. Frente a la acusación, Yeum decide contarle la verdad. En una vida pasada fue su hermana. Como era de esperarse, Cho-wan no le cree. Entonces, Yeum menciona detalles íntimos que solo una hermana podría conocer. Los 3 lunares ocultos en su cuello que se veían cuando la peinaban, o la cicatriz en la cintura que se hizo gateando sobre un vidrio roto cuando era bebé. Pese a estos detalles, Cho-wan aún duda. Más tarde, en casa, decide contarle todo a su madre, quien, sorprendida, confirma que la información es verdadera, aunque ella no lo recordaba con claridad debido a que Cho-wan era muy pequeña en ese entonces. Aún así, Cho-wan decide no contarle a su madre que su hermana ha reencarnado. Un día, Yeum contacta a su hermano para obtener información sobre los cobradores que los han estado amenazando. Gracias a su experiencia como guerrero en una vida pasada, comprende que la única manera de poner fin a esta situación es enfrentando directamente al líder. Así logra reunirse con el comandante y llega a un acuerdo para saldar la deuda. En el proceso se revela un dato impactante. Aquel hombre fue contratado para provocar el accidente que tenía como objetivo acabar con la vida de Seo-ha. Esa misma noche, Cho-wan recibe una llamada de su madre. En medio de la conversación, ella recuerda algo que Yu-wan le dijo en el pasado, que regresaría en su próxima vida. Durante años esperó ese reencuentro, aunque nunca llegó a suceder. Hasta ahora, conmovida por las palabras de su madre, Cho-wan decide buscar a Yeum y con lágrimas en los ojos, le dice que ha decidido creerle, sin importar lo extraña que parezca su historia. La abraza con fuerza, confesándole cuánto la ha extrañado. Para Yeum, ese gesto lo cambia todo. Por primera vez en una de sus reencarnaciones, se siente plenamente aceptada. Min-gi, testigo del emotivo encuentro, comenta con Hana que probablemente Yeum aún no comprende del todo las implicancias de aceptar algo tan profundo. Ambas coinciden en que lo mejor será mantener en secreto la verdad, especialmente para proteger a su madre, quien podría no soportar ver a su hija fallecer
fallecida con un rostro distinto. Al día siguiente, la sobrina de Yeum sale con Mingi, pero durante el paseo vuelve a sentir un leve dolor en el pecho. Aunque en apariencia no es grave, la preocupación persiste. Yeum, revisando entre sus pertenencias, encuentra las campanas chamánicas robadas por Mingi. Al tocarlas, tiene una visión perturbadora, muy similar a las pesadillas que la han estado atormentando. Esa misma noche, el hermano de Yeum intenta chantajear a Seoja. Le envía un mensaje afirmando que ha descubierto quién causó el accidente, aunque aún desconoce quién fue el conductor y quién financió todo, ya que el conductor logró huir. Esta nueva pista comienza a obsesionar a Seoja, que se decide a llegar al fondo del asunto. Mientras tanto, Cho-wan, eufórica y distraída por los recientes acontecimientos, llama hermana a Yeum frente a todos en el trabajo. Para evitar sospechas, se reúnen en privado y acuerdan establecer límites sobre cómo comportarse en público. Sin embargo, Do-jun presencia la escena. Aunque no cree en las reencarnaciones, empieza a sospechar que Yeum está manipulando emocionalmente a Cho-wan con algún propósito oculto. Seoja, decidido a investigar por su cuenta el accidente, comienza a reunir información, aunque sin grandes avances. Sin que él lo sepa, Yeum lo sigue y escucha una llamada sospechosa del conductor. Entonces, decide confrontar al hombre, exigiendo respuestas sobre lo ocurrido aquel día. En paralelo, Seoja recuerda finalmente que el conductor del camión le dijo algo antes de morir. En ese instante cae en cuenta de que aquel hombre era nada menos que el padre de Do-jun. Lleno de rabia y confusión, enfrenta a Do-jun por haberle ocultado ese secreto. La discusión que sigue es intensa, pero a pesar del dolor, ambos logran llegar a un entendimiento parcial. Saber la verdad no cambia lo que sucedió, pero les permite cerrar, al menos en parte, una herida que permanecía abierta desde hace años. Al regresar a casa, Seoja encuentra a Yeum esperándolo, visiblemente preocupada. Sin decir una palabra, ella lo abraza con fuerza y le promete que, esta vez, no habrá un final triste, que estará a su lado sin importar lo que ocurra. Por otro lado, el prestamista informa a su jefe lo que ha descubierto Seoja, dando a entender que el verdadero responsable del accidente podría ser el propio padre de Seoja. En respuesta, este toma medidas drásticas y envía a alguien para intimidar y silenciar al testigo. Mientras tanto, Do-jun, afectado por una fuerte resaca tras la discusión con Seoja, comienza a tener recuerdos borrosos de la noche anterior. Sabe que bebió demasiado y enseguida recibe una llamada de Cho-wan, quien estaba preocupada por él. Aunque estos fragmentos le generan dudas sobre sus propios sentimientos, decide hacer como si nada hubiera pasado y corta toda comunicación con ella, dejando esa historia flotando, por ahora, solo en la mente de Cho-wan. Por la tarde, Bang, el prestamista, en medio de una mudanza, le muestra a uno de sus empleados una grabación comprometedora relacionada con el atentado. Explica que había previsto que algo así podía ocurrir y que no está dispuesto a dejarse pisotear tan fácilmente. Esa misma noche se desarrollan dos reuniones familiares muy distintas. Por un lado, Yeum comparte una velada íntima con su hermana y su sobrina, bebiendo y reflexionando sobre lo extraño que resulta estar rodeada por familiares de distintas vidas. Por otro, la familia de Seoja celebra su propia reunión, marcada por la arrogancia y los comentarios hirientes. Uno de los familiares se burla de él por seguir trabajando en ese lugar apestoso, refiriéndose al hotel. Para evitar seguir escuchándolos, Seoha desactiva su audífono. No obstante, cuando lo cuestionan acerca de su relación con la señora Yang, se levanta de la mesa y se marcha, sintiendo que no pertenece a ese entorno. Al salir, recibe una llamada del prestamista, quien le ofrece venderle las pruebas que necesita a cambio de una buena suma de dinero. Como adelanto, le revela que la persona que ordenó el atentado pertenece al grupo empresarial de su propia familia. Conmocionado, Seoja se lanza a la piscina, buscando liberar la tensión que lo consume. Mientras tanto, Cho-wan llama a Do-jun para que la lleve a casa, como una forma de devolverle el favor que él le hizo anteriormente. Justo en ese momento, Do-jun recibe una llamada de Seoja, así que Yeum se ofrece a intercambiar lugares. Ella cuidará de Seoja, y Do-jun se hará cargo de Cho-wan. Esa noche, mientras cuida a Seoja, Yeum lo cubre del frío y él, inesperadamente, la besa. Ella intenta restarle importancia pero termina respondiendo con otro beso. Luego, le agradece. Hasta hace poco sentía que su mundo se derrumbaba, y ahora él es su ancla. De camino a casa, ella le pregunta si ya se ha enamorado, aunque no le da tiempo para responder. Ya en su hogar, Yeum le prepara algo de comer, lo que toma a Seoja por sorpresa. Ella aclara que no piensa quedarse, o tal vez sí, pero escapa hacia su habitación. Allí le cocina un platillo que solía hacerle en su infancia, con la esperanza de despertar un recuerdo. Y aunque él no lo recuerda del todo, el sabor le resulta vagamente familiar. Por su parte, Do-jun enfrenta sus propios dilemas con Cho-wan. En un momento tenso, ella le devuelve todo el sufrimiento que él le causó, desde no corresponderle con un beso hasta dejar claro que no pueden estar juntos.
Al final, ella decide irse sola a casa. Más tarde, Jeum encuentra un pétalo de sakura que Seoja había guardado desde su visita al cementerio. Al verlo, Jeum lo abraza con ternura. Seoja le dice que realmente le gusta, pero le explica que aún necesita algo de tiempo para procesarlo. Justo en ese instante, Jeum recibe una llamada de su hermano. Enfadada, acude a verlo para exigirle explicaciones. Es entonces cuando él le confiesa que sabe que Seoja fue víctima de un atentado. A la mañana siguiente, Seoja le cuenta todo a Do-jun, incluyendo que el responsable pertenece al grupo empresarial de su familia, lo que deja a ambos muy pensativos. Cuando el padre de Seoja se entera de la situación, reprende a Do-jun, exigiéndole que convenza a Seoja de que deje de perder el tiempo y se concentre en el hotel. En ese intercambio se revela una verdad impactante. Fue él quien se hizo cargo de Do-jun tras la muerte de su padre y lo matriculó en la misma escuela que Seoja con la intención de vigilarlo desde la infancia. Más adelante, Jeum mantiene una conversación reveladora con Min-ji, quien le confiesa que también puede recordar todas sus vidas y que esta es la número 23. La charla surge a raíz de que Jeum le comenta que ha visto unas campanas chamánicas en su habitación. Min-ji le explica que para comprender por qué está ocurriendo todo esto, debe recordar su primera vida y que las campanas son la clave. Aunque Jeum solo la sostiene por un breve momento, le muestran una visión fragmentada de lo que podría haber sido su muerte en aquella vida inicial. Después, Jeum sale de compras con su hermana, mientras en el trabajo, Do-jun le confiesa a Cho-wan que, aunque ella le gusta, no saldrá con ella. Al menos no por ahora, y no le da más explicaciones. Más tarde, tras una conversación con Jeum, Do-jun comienza a aceptar la posibilidad de que ella sea, en efecto, Yu-wan, y ambos acuerdan mantener en secreto su verdadera identidad. En uno de los pasillos, Jeum se cruza con Hana y le revela algo impactante. Ella es nada más y nada menos que la madre de Seoja. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando Jeum nota que Seoja se aleja apresuradamente. Intrigada, decide seguirlo, lo que la lleva hasta la oficina del prestamista. Allí, él sigue dándole pistas que podrían revelar quién fue el verdadero responsable del atentado. Gracias a ese encuentro, descubrimos algo crucial. Seoja no está motivado por el deseo de venganza, sino por hacer justicia en nombre de Do-jun y de todos los que perdieron a un ser querido aquel día. Esta declaración conmueve profundamente a Jeum, quien creía que él seguía aferrado al pasado. Finalmente, ambos se dirigen juntos al nuevo punto de encuentro, donde recibirán más información. Antes de entrar, Seoja le pide a Jeum que espere afuera, ya que la situación podría volverse peligrosa. Curiosamente, a medida que él se va alejando, fragmentos de su primera vida comienzan a volverle a la mente. Seoja era quien llevaba la espada, y también las campanas chamánicas. Con todo lo que sabía, Jeum decide seguirlo, pero cuando Seoja llega al lugar, se encuentra con el cadáver del prestamista. Seoja intentó capturar a los responsables al notar que no estaba solo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los culpables lograron escapar, y con ellos, la información que el prestamista estaba a punto de revelarle, o al menos eso pensaba, porque afortunadamente su asistente logró recuperar el maletín que contenía todos los documentos comprometedores. Mientras eso ocurría, se revela un giro inesperado. El padre de Seoja parece estar en comunicación con alguien más, y sorprendentemente esa persona es nada menos que Jeum. Sin saber en qué momento ocurrió, ella también le ha estado informando sobre los movimientos de su hijo. Pero lo que más la desconcierta es que, en una reciente conversación con él, el padre de Seoja no mostró el menor interés en investigar quién fue el responsable del accidente, una reacción que, para cualquier padre, debería ser natural. Esa noche, Jeum le cuenta a Min-ji acerca de los nuevos recuerdos que ha comenzado a recuperar. Le pide que le permita tocar nuevamente las campanas chamánicas, y al hacerlo accede a una visión de una vida tranquila junto a su primer amor, quien parece ser Seoja, aunque no logra confirmarlo, ya que el recuerdo queda incompleto. Decidida, Jeum promete no volver a tocar las campanas para no seguir confundiendo su memoria. Lo que no sabe es que ese recuerdo no pertenecía a Seoja, sino a Min-ji. Mientras tanto, Seoja revisa la información que el prestamista dejó antes de morir. Entre los documentos encuentra un contrato que demuestra que alguien fue pagado para conducir el camión en el día del accidente. El problema es que el documento lleva la firma del padre de Jeum. Afortunadamente, ella ya le había contado a Seoja que cortó lazos con su familia desde muy joven, precisamente porque creía que, en ocasiones, los lazos de sangre pueden convertirse en los peores enemigos del futuro. Esa advertencia cobra un nuevo significado ahora. Poco después, Jeum lo llama para preguntarle qué pensaría si su destino fuera estar juntos, como hace 1000 años. Sus palabras, llenas de ternura y uno de sus ejemplos excéntricos, logran reconfortarlo.
A la mañana siguiente, Yeum nota que Seoja está extraño, pero no tiene oportunidad de preguntarle qué ocurre, ya que su padre aparece en su trabajo haciendo un escándalo. Él insiste en quedarse en el hotel, lo que obliga a Yeum a enfrentarlo y sacarlo por la fuerza. Seoja presencia la escena desde la distancia y siente compasión al darse cuenta de lo dura que ha debido ser la vida de Yeum. Más tarde, él la invita a salir y le propone cocinar para ella esa noche. Tras la comida, Yeum entra a su habitación para dejarle un regalo, pero se encuentra con la maleta donde Seoja ha guardado toda la información sobre el accidente, incluyendo el contrato con la firma de su padre. Al ver esto, entiende por completo lo que Seoja quiso decir cuando le habló de dejar atrás a sus familias y enfocarse en su futuro juntos. Esa misma noche, Yeum confronta a su padre. Él admite la verdad, aunque aclara dos cosas. Primero, que lo hizo para saldar una deuda financiera considerable. Y segundo, que el trato solo consistía en provocar un accidente menor, un simple susto. Sin embargo, en el momento del impacto, los frenos fallaron y el plan se salió de control. Mientras tanto, Seoja, tras pensar mucho en todo lo sucedido, decide quemar las pruebas para proteger a Yeum y no arruinar lo que recién empieza entre ellos. Pero mientras lo hace, cae al suelo un casete que contiene una grabación del día del accidente. Al reproducirlo, descubre la verdad. El verdadero responsable de todo fue su propio tío. En paralelo, Hana le comenta a Yeum que sospecha que la señora Yang pudo haber orquestado el accidente con el fin de asegurar que su hijo heredara todo el imperio familiar. Una hipótesis lógica, aunque equivocada, ya que, como acaba de descubrir Seoja, el autor intelectual fue su tío. Yeum, sabiendo que Seoja estará devastado por esta revelación, corre a buscarlo. Al verlo totalmente deshecho emocionalmente, intenta consolarlo, pero nada parece funcionar. Sin más recursos, decide contarle la verdad, y lo hace de la única manera que podría tocar su corazón. Se sienta al piano y comienza a interpretar una canción que compuso en su vida número 8, una melodía que en su vida anterior ella le enseñó a él. Como era de esperarse, Seoja no le cree a Yeum, a pesar de todo lo que ella intenta decirle. Entre sus argumentos, le recuerda un cuento que una vez le enseñó, la historia de una bruja inmortal que vivía esperando encontrar el amor verdadero. Aprovecha la ocasión para revelarle que, dentro de ese relato, escondió un símbolo importante, el llavero del joyero que ella le había regalado en uno de sus cumpleaños. Antes de marcharse, le entrega una nota con una condición. Debe leerla únicamente cuando abra el cofre y vea lo que hay dentro. Esta despedida deja a Yeum profundamente triste. Decide buscar consuelo en su hermana, a quien le confiesa su temor de que Seoja se aleje de ella. No sería la primera vez que vive un rechazo similar, y para empeorar las cosas, por su culpa, él dejó de tener cumpleaños felices. Sin embargo, reconoce que, al menos en esta vida, ha podido compartir su verdadera identidad con alguien. Mientras tanto, Seoja comienza a recordar ciertos detalles del pasado que lo hacen dudar de sus creencias iniciales. Por otro lado, la señora Yang y su padre se muestran cada vez más nerviosos, conscientes de que él está a punto de descubrir la verdad, ya que existe la posibilidad de que su tío, quizás abrumado por la culpa, termine confesándole lo ocurrido. De regreso en casa, Yeum encuentra nuevamente las campanas chamánicas, pero esta vez decide no tocarlas. Espera a que Mingi regrese para decirle que ya no desea seguir indagando en su primera vida, porque ahora lo único que le importa es vivir plenamente la que tiene frente a ella. La noticia lo deja visiblemente herido. Esa noche, con el deseo de mantenerse en su memoria, Mingi hace sonar las campanas para que, al menos en sueños, ella lo recuerde y entienda que también ha sido parte de su historia. A la mañana siguiente, Seoja se dirige a buscar la llave del cofre. Justo antes de abrirlo, aparece su tío y lo saluda como siempre, pero percibe que hay algo distinto en su actitud. Seoja, reservado, no da señales claras, pero la conversación toma un giro incómodo cuando su tío menciona que, tras cuidar durante años a su madre, sabe bastante de medicina y podría atenderlo si llegara a necesitarlo, insinuando que Seoja podría estar enfermo. En ese momento llega su padre, y aunque la interacción es breve, las palabras intercambiadas bastan para que el tío entienda que Seoja ya sabe, o al menos sospecha, la verdad sobre el accidente. En otro lugar, Chowan aparece para defender a Do-jun de un borracho, sin imaginar que ese hombre es su hermano. Esta confusión le hace darse cuenta de que realmente está enamorada de Do-jun. Sin embargo, él toma la decisión de ponerle fin a todo y le dice con sinceridad que aunque haya sentimientos entre ambos, no todos los amores están destinados a realizarse. Lo mejor, afirma, es cerrar ese capítulo de inmediato, dejándola con el corazón destrozado. Finalmente, Seoja logra abrir el cofre. Dentro encuentra un cuento escrito por Yeum que narra, con sensibilidad,
retazos de todas sus vidas anteriores. En el relato, ella habla de cómo, vida tras vida, ha tenido que cargar sola con un peso cada vez mayor, hasta que lo conoció a él y por fin pudo compartir su historia con alguien. Antes de despedirse, escribió que deseaba no olvidar su vida número 18, sino recordarla con todas sus fuerzas, porque quería encontrarlo de nuevo en la siguiente. Junto al cuento, Seo-ha encuentra la nota prometida, en la que Yeum complementa lo relatado, hablando de lo que ocurrió en su vida número 19. También le deja una última instrucción. Si desea verla, debe ir al carrusel del parque de diversiones. Cuando Seo-ha llega al lugar y la ve, empieza a comprender muchas de sus actitudes. Todo encaja con las promesas que ella le hizo en su vida anterior. Luego de intercambiar unas palabras llenas de sinceridad y emoción, ambos se confiesan su amor y finalmente formalizan su relación. A la mañana siguiente, Hana llama a Yeum para pedirle un favor muy especial: que se reúna con la señora Yang y le transmita un mensaje directo. Debe decirle que lamenta que no haya logrado seducir a su esposo ni quedarse con el hotel familiar, pero que, a pesar de todo, nunca debió meterse con su hijo. Tal vez, si muestra verdadero arrepentimiento, pueda ser perdonada. Hana justifica esta petición explicando que ha recibido señales de que su alma no ha podido descansar en paz debido a todo el daño que la señora Yang le causó. Antes de despedirse, Hana le dice a Yeum que estará ocupada con otros asuntos. Le explica que las personas como ellas, aquellos que reencarnan, tienen la misión de crear nuevos vínculos en cada vida, algo que Yeum llegará a entender con el tiempo. Mientras tanto, Seo-ha enfrenta a su tío, quien finalmente admite que todo fue un error. No sabía que él iba en ese automóvil. Le revela que su verdadero objetivo era el padre de Seo-ha, motivado por años de frustración al ver cómo este descuidaba a su esposa por priorizar la empresa. Para empeorar las cosas, la señora Yang había comenzado a acercarse al padre, a quien el tío seguía amando en secreto. Aunque reconoce sus emociones, Seo-ha le deja claro que nada de eso justifica intentar asesinar a alguien. Le exige que se entregue para obtener una sentencia reducida, o de lo contrario, él mismo lo denunciará. Finalmente, el tío decide entregarse por voluntad propia, permitiendo así que las víctimas del accidente y sus familiares encuentren algo de justicia. Esa noche, Yeum invita a Seo-ha a una cita especial. Le propone visitar el puente donde se conocieron en su primera vida. Lo que no imagina es que Mingi hará sonar las campanas chamánicas justo en ese momento, activando aún más los recuerdos de Yeum. Ella recuerda que en aquel encuentro en el puente ambos murieron. Como ya era tarde, deciden pasar la noche en un hotel. Seo-ha, visiblemente nervioso, no puede ocultar su incomodidad, lo que Yeum encuentra encantador. Aprovecha para bromear, sugiriendo que podrían bañarse juntos o compartir una sola cama solo para hablar. La escena tiene una mezcla de tensión y ternura que fortalece su vínculo. Mientras tanto, Do-yoon reflexiona sobre Chowan, recordando lo mucho que le ha atraído desde el principio por su carácter independiente y fuerte. Esa misma noche, Yeum vuelve a soñar con su primera vida. Esta vez escucha un nombre: Han-ya, maestro de un antiguo santuario. Al no poder dormir, decide ir a ver a Seo-ha, quien también estaba despierto, esperándola. A la mañana siguiente, ambos aprovechan el día para visitar varios lugares donde Yeum vivió algunas de sus reencarnaciones anteriores. Sin embargo, la cita se interrumpe cuando reciben una llamada informándoles que la sobrina de Yeum ha sido hospitalizada. Allí, ella descubre que su sobrina llevaba tiempo enferma y se culpa por haber estado tan centrada en otras cosas. Mientras cuida de ella, recuerda momentos felices de su infancia juntas y le pide perdón por haberla descuidado. Esa noche, Seo-ha llama a Yeum para brindarle apoyo. Él sabe lo doloroso que es tener un familiar enfermo y no poder hacer nada para aliviar su sufrimiento. Durante la llamada recibe una caja con libros contables, documentos que demuestran que la señora Yang ha estado desviando fondos del hotel por años. Seo-ha no pierde tiempo y utiliza esa información no solo para amenazar con denunciarla ante las autoridades, sino también para abrirle los ojos a su padre sobre la verdadera naturaleza de la mujer con la que ha estado. Como resultado, el padre de Seo-ha despide a la señora Yang, y al final de la jornada, ella es arrestada por la policía en el lobby del hotel. Esta información clave provino, en parte, de la madre de Seo-ha. En una conversación privada con Mingi, también se revela que la enfermedad de Aek-young está relacionada con una maldición o karma originado por su tío, según palabras de los médicos, quienes no han podido diagnosticar su condición ni iniciar tratamiento alguno. Más adelante, Hana se despide de su hijo con un cálido abrazo y le entrega un llavero con forma de tortuga, recordándole que en una vida pasada le confesó que fue una tortuga, lo que explica su fuerte conexión con el agua.
Por otro lado, Do-yoon sufre otra humillación pública por parte de Jin Seok. Esta vez va en lugar de Seo-ha a recoger una invitación de boda. Jin Seok, rodeado de sus amigos adinerados, aprovecha la ocasión para hacer comentarios sarcásticos, insinuando que Do-yoon solo se relaciona con mujeres ricas por interés. Cho-wan, que estaba presente, intenta defenderlo, pero la situación se agrava. Jin Seok incluso insinúa que Do-yoon ahora se está aprovechando de ella, como lo hizo con Seo-ha, reforzando la idea de que él solo busca beneficio económico en sus relaciones. Do-yoon, dolido, le dice que esa es una de las razones por las que se ha alejado, ya que no soporta que Cho-wan tenga que escuchar ese tipo de comentarios por su culpa. En otra escena, Yeon visita a Min-gi para informarle que el restaurante cerrará pronto, por lo que deberá buscar otro lugar donde trabajar y vivir. Él, abrumado por la culpa, le confiesa que la enfermedad de su sobrina podría ser consecuencia de sus intentos por reconectarse con personas de sus vidas pasadas. Según él, cuando uno de ellos no es consciente de la reencarnación, como en el caso de Ae-kyung, el contacto puede generar desequilibrio, especialmente si son familiares o parejas. Aclara que esto no aplica con enemigos, ya que en esos casos, el contacto puede servir para resolver asuntos pendientes. Yeon, sin embargo, se muestra escéptica ante esa teoría, pero Min-gi insiste. Desde que se reconectó con su vida anterior, las consecuencias se han intensificado. Le dice que la única manera de entender lo que está ocurriendo es recordar por completo su primera vida. Finalmente, después de tanta insistencia, Yeon acepta intentarlo. En su primera vida vivía junto a su hermana Cho-wan, quien sufría de una enfermedad desconocida para la medicina de aquella época. A pesar de los esfuerzos del curandero local, no lograban encontrar una cura, hasta que, tras una intensa investigación, él descubrió que existía una posibilidad de salvarla. No se trataba de un tema económico, sino de algo mucho más difícil de obtener, un objeto sagrado y poderoso. En paralelo, Yeon trabajaba para un sacerdote que estaba organizando un ritual para invocar la lluvia, ya que la región atravesaba una severa sequía que ponía en peligro a toda la comunidad. Para el ritual, el sacerdote necesitaba las campanas chamánicas, objetos de gran poder espiritual. El problema era que esas mismas campanas eran la única esperanza para salvar a Cho-wan. A pesar de ser consciente de las consecuencias que esa decisión traería para muchos, Yeon, guiada por el amor a su hermana, decidió robar las campanas para intentar salvarla. Como era de esperarse, esta acción fue considerada una traición, ya que el bien colectivo debía primar sobre el deseo de salvar a una sola persona enferma. Para evitar que algo así volviera a repetirse, Seo-ha, quien era guardián en esa vida, atacó a Cho-wan, generando en Yeon un profundo resentimiento. Ese odio se convirtió en el único motivo que la mantenía viva. En el presente, esa visión coincide con una visita que Seo-ha le estaba haciendo. Al verla en estado de trance, intenta ayudarla, pero cuando Yeon despierta, reacciona de forma violenta y lo ataca, confundida y atrapada en el recuerdo. En medio del shock, logra calmarse y le dice que ha recordado lo que ocurrió en su primera vida. A pesar de los intentos de Seo-ha por tranquilizarla, ella le pide que se vaya, deseando estar sola. Fuera del lugar, Seo-ha recibe una llamada de Min-gi, quien le pide encontrarse. Una vez juntos, Min-gi le revela que también puede recordar sus vidas pasadas y que, al igual que él, estuvo presente en la primera vida de Yeon. Ante la confusión de Seo-ha, Min-gi se muestra dispuesto a ayudarlo, aunque aclara que la situación es más compleja de lo que parece. Cada vida trae consigo una carga emocional y siempre queda algún recuerdo doloroso. Min-gi le pide su apoyo para convencer a Yeon de que retome una vida normal, lejos de los conflictos que la reencarnación ha traído consigo. Por su parte, Yeon no puede dejar de pensar en lo que Min-gi le dijo, que las personas del pasado sufren cuando se reconectan con ella. Recuerda su visita al hospital, cuando su sobrina, aún entre la conciencia y el delirio, la llamó por su nombre en lugar de decirle «tío». También le confesó sentirse feliz de haber criado a una buena mujer, como si reconociera en ella a alguien más que su sobrina. Mientras tanto, en su casa, Seo-ha revisa el libro que Yeon le dejó. A través de sus palabras, cae en cuenta de que nunca había considerado que ella pudiera estar mal, porque siempre la veía sonriendo. Ahora, además de preocuparse por su estado emocional, debe enfrentar el escándalo que se desató tras la entrega de su tío. Pero no todo es oscuridad. Seo-ha descubre que su padre, pese a sus errores, no es una mala persona. En realidad, intentó protegerlo todo este tiempo. Esa fue la razón por la que lo envió a Alemania, lejos del peligro. Incluso se había disculpado de rodillas ante la madre de Yuan, según le contó ella misma. Seo-ha entonces comprende las razones de su padre, aunque también reconoce que, pese a las buenas intenciones, ambos terminaron cargando con heridas difíciles de sanar. Finalmente, recuerda que su padre fue víctima de un chantaje. La señora Yang se enteró de todo gracias a su tío, quien, como se sabe, estaba enamorado de ella.
Fue esa traición la que desató la cadena de silencios y engaños que arrastraron durante años. En el hospital, Yeum se encuentra nuevamente con Min-gi, quien insiste en que debe recuperar todos sus recuerdos si quiere salvar a Ae-kyung. Le advierte que su visión aún está incompleta y que, para cerrar ese ciclo, debe enfrentar a quien la condenó a recordar eternamente. Añade que ha tenido suerte, ya que reencontrarse con alguien que conserve el mismo aspecto físico tras múltiples vidas es extremadamente raro, y a ella le ha tomado apenas 1000 años. A la mañana siguiente, luego de compartir un tierno momento con su sobrina y darle de comer en el hospital, Yeum se encuentra con su hermana en un museo. Allí reflexionan sobre el destino. Yeum comenta que hay personas destinadas a encontrarse sin importar cuánto tiempo pase, a lo que Cho-won responde con franqueza. También existen personas que están destinadas a no estar juntas jamás. Sus palabras hacen que Yeum piense en Seo-ha y en lo que ocurrió entre ellos hace 1000 años. Consciente de sus responsabilidades, Yeum busca a Do-jun y le pide un favor: que cuide de Seo-ha mientras ella resuelve lo que tiene pendiente. Además, le ruega que no vuelva a rechazar a su hermana, porque algunos amores son demasiado valiosos como para dejarlos escapar. Do-jun escucha en silencio, y aunque no responde, algo en su mirada refleja que la idea ha calado. Al mismo tiempo, Seo-ha, impaciente como ella, la busca en el hospital. Le dice que apoyará cualquier decisión que tome, que no le importa lo que deba hacer mientras recuerde su primera vida y pueda dejar atrás todo lo demás para empezar de nuevo con las personas que ama. Está dispuesto a ayudarla, así que van a su casa, donde Yeum decide finalmente usar las campanas para recuperar sus recuerdos completos. Es entonces cuando revive toda la verdad. En su primera vida no quería vengarse de Seo-ha. Al contrario, él la protegió hasta el final. Había sentimientos entre ellos y ella lo apreciaba por la persona noble que era. Quien realmente la traicionó fue Min-gi. Antes de morir, Yeum le juró que recordaría ese dolor por siempre, hasta vengarse, sin importar cuánto tiempo pasara. Así fue como ambos se condenaron a vivir recordándose por la eternidad. Al despertar de esa visión, Yeum se siente aliviada. Comprende que Seo-ha no tuvo nada que ver con su tragedia y se da cuenta de que su amor por él ha existido durante 1000 años. La mejor parte es que Seo-ha, con una sonrisa sincera, le dice que no entiende nada de lo que ha pasado, pero está feliz de que todo esté bien, porque sabía que enamorarse de alguien como ella implicaría situaciones fuera de lo común. Mientras tanto, Cho-won también enfrenta su momento decisivo. Estaba por despedirse de Do-jun cuando él aparece inesperadamente con una sombrilla, tal como en el día en que se conocieron. Aunque aún muestra cierta frialdad, le confiesa que volvió para decirle, una vez más, que le preocupa el «¿qué dirán?», que un hombre sin recursos esté con una mujer adinerada. Pero Cho-won, firme, le responde que la opinión de los demás no le importa en absoluto, mientras ellos dos sepan lo que sienten y se mantengan unidos. Finalmente, ambos formalizan su relación. Yeum, ahora plenamente consciente de quién fue su verdadero enemigo, busca a Min-gi. Le dice que ya recuerda todo, pero que no guarda rencor. Incluso si quien la hubiese traicionado hubiese sido Seo-ha, no importaría, porque ocurrió hace 1000 años. Hoy, su prioridad es vivir plenamente esta vida. Sus palabras dejan a Min-gi devastado. Min-gi le confiesa que deseaba que Yeum llevara a cabo su venganza. El ritual que él intentó realizar en aquella vida fracasó y provocó la muerte de muchas personas. Desde entonces ha cargado con la culpa, pero ahora, al haber sido ella quien se condenó a recordar, tal vez solo ella pueda revertir ese destino. Sin embargo, hay una consecuencia. Al recuperar todas sus memorias, Yeum comenzará a olvidar lentamente a las personas que ha conocido en esta vida, incluida su hermana, su sobrina y Seo-ha. Le advierte que es el mismo destino que enfrentó Hana, quien ahora lleva una vida normal sin recordar nada del pasado. Esa teoría se confirma cuando, caminando por los pasillos de la universidad, se cruzan con Hana, y ella pasa de largo, sin reconocer a ninguno de los dos. Seo-ha visita a su tío en prisión para decirle algo que llevaba tiempo guardando. Le reprocha que el día en que su madre murió, debió haber sido él quien consolara a su padre, y no al revés. Tal vez, si las cosas hubieran sido diferentes en ese momento, todo habría tomado otro rumbo. Pero ya no hay forma de cambiar el pasado. Lo único que le queda es compartirle que, por primera vez en mucho tiempo, tiene esperanza de ser feliz. Y quería que lo supiera, para que al menos encuentre algo de paz durante el tiempo que le resta cumpliendo su condena. Como parte de ese cierre, Seo-ha llevó consigo a Do-jun, lo que fortaleció aún más el lazo entre ambos. Mientras tanto, Yeum medita sobre las palabras de Min-gi. Debe utilizar las campanas para pronunciar 4 palabras que la liberarán de sus recuerdos, y con ello también salvará a su sobrina. Sin embargo, esta decisión tiene un precio: olvidar a todas las personas que ha conocido en esta vida, incluidos Seo-ha, Cho-won y su propia familia. Aún así, ya ha tomado su decisión.
solo que antes de despedirse del todo quiere cerrar algunos ciclos. Regresa al trabajo, visita a Aek-young y le promete que la salvará. Allí se entera también de que Do-jun ha comenzado a salir con su hermana, lo que la llena de alegría. Tras acompañar a su sobrina en la cirugía, Seo-ha va a buscar a Min-gi para entender lo que realmente está ocurriendo con Yeum. Al salir de la conversación, corre a verla y, sin decir mucho, toma su mano y la arrastra consigo, recordándole que, en momentos así, lo mejor es correr hasta que el dolor se disipe. Terminan jugando baloncesto, riendo y recordando todo lo que han vivido juntos. Al final, Seo-ha le dice que ya sabe lo que ella hará y que lo acepta. Siempre le pareció injusto que ella lo recordara y él no. Así que, de alguna forma, ahora estarán en equilibrio, pero esta vez, sin importar lo que pase, él irá con ella. Confía plenamente en ella, y como dice en tono de broma, siempre ha tenido buen gusto para los hombres. Le entrega un pequeño regalo, como símbolo para que el camino sea más fácil. Después se encuentra con Cho-wan, quien también le entrega un regalo de despedida, aunque sin mencionar que ya sabe lo que está por pasar. Como no han comido, deciden visitar a su madre y compartir, una última vez, como la familia que son. Mientras pasea por la casa, Yeum entra a su antigua habitación, aún intacta. Al preguntarle a su madre por qué sigue limpiándola, ella le responde que lo hace porque confía en que algún día su hija regresará, y no quiere que piense que ha sido olvidada. Conmovida, Yeum la abraza como llevaba tanto tiempo deseando hacerlo. A la mañana siguiente se dirige al puente y utiliza las campanas. Mientras lo hace, se ve a sí misma en su primera vida y se dice que ahora es feliz, que está lista para dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo. Con solo 4 palabras se libera, aunque, por última vez, su memoria la arrastra por todas sus vidas pasadas. Tiempo después vemos a Do-jun y Cho-wan saliendo juntos. Por casualidad, se encuentran con Yeum en una tienda. Entre recomendaciones y bromas, comparten un momento fugaz, suficiente para intercambiar tarjetas y prometer verse otra vez. Después, Yeum va a comer al restaurante que Cho-wan le había recomendado. Se sorprende, es el restaurante de Aek-young. La comida es deliciosa. Y al final, se cruza con Seo-ha, quien le ofrece unas servilletas y se despide, esperando volver a verla pronto. Cuando llega su pedido, se sorprende aún más. Sabe exactamente igual a la receta que ella solía preparar. La buena atención del lugar la hace sentir bienvenida y feliz. Al día siguiente, Yeum va al hotel. Mientras observa la piscina, Seo-ha aparece y le pregunta si cree que hay algo debajo del agua, devolviéndole la misma pregunta que ella le hizo en el pasado. Luego se presenta formalmente como el nuevo director de la empresa donde ella trabaja, y le informa que fue citada para ser reubicada en el área de marketing del hotel. Aunque la idea no la convence, ya que es ingeniera, él insiste en que salgan a conversar, usando exactamente las mismas palabras que ella utilizó en su entrevista de trabajo. Ella, sorprendida, se queda sin palabras. Entonces, Seo-ha le dice, directo y sin rodeos, que a partir de ahora la invitará a salir 3 veces. Si ella lo rechaza las 3, él se alejará para siempre, pero no piensa perder el tiempo. Así que inicia de inmediato con la primera invitación, porque ahora que la encontró de nuevo, no piensa dejarla ir. Y así concluye este hermoso drama que nos ha llevado a través del tiempo, las vidas y el amor eterno. Si te emocionó esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo resumen.